Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Buenas noches a todos, Dios me los bendiga. Estamos en Rema, tiempos de entendimiento. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche vamos a estar siempre proyectando haciendo este programa, ¿verdad? Para que juntos escudriñemos la palabra. En este tiempo, si ya estás preparado con tu taza de café, tu té, prepara tu Biblia, tu cuaderno, tu libreta para poder anotar acerca de lo que estamos estudiando. Pues el día de hoy vamos a culminar con una serie de estudios donde estuvimos hablando acerca de el bautismo en 7 facetas. Pero la raíz de este estudio fue la limpieza, donde te acuerdas que empezamos a hablar acerca de fuentes de descontaminación, donde dimos 12 fuentes de descontaminación, donde tuvimos ese estudio. Después de esas fuentes de descontaminación fue donde nos venimos, porque en 2 de las fuentes de descontaminación está el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Entonces dijimos que íbamos a aprovechar para ver la limpieza. Como estamos viendo la limpieza, dimos las 12 fuentes, y como estaban estas 2 fuentes, que son 2 bautismos, en el cual dijimos que estaba el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo, aprovechamos el tiempo también para enlazar este tema, donde te acuerdas que antes de irnos a la limpieza estábamos hablando acerca del nuevo nacimiento, de la importancia del nacer de nuevo, ¿verdad? Porque hablábamos de que mucho cristiano solo se queda con arrepentirse, pero no se convierte. El convertirse sería ya que adquirimos un cambio de mente, entonces vamos evolucionando, vamos caminando. Es una conversión en el cual dejamos de ser lo que éramos antes para ahora ser una nueva creación, una nueva criatura, ¿verdad? En el cual vienen procesos de limpieza, donde necesitamos quitar todo aquello que nos estorba. Pues la limpieza, sabemos que si estábamos sucios y todo, donde también hablábamos acerca de la salvación, donde la salvación es gratuita. Ahí viene un limpiamiento por la sangre de Cristo, pero después vemos que hay una administración, que es que ya estaban ellos lavados, ya estaban limpios, pero el Señor Jesucristo les dice que es necesario que les laven los pies. Ahí fue donde nosotros nos metimos a las fuentes de descontaminación, donde una de esas fuentes de lavatorio de pies puede ser la ministración, sería una de las fuentes, ¿verdad? Entonces ese fue el camino que empezamos a agarrar, donde decíamos que es necesario, cuando habla con Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino, le dice. Después, 2 versículos abajo dice que es necesario, dice, en verdad os digo, que el que no nazca de nuevo, dice, en verdad os digo, que el que no nazca de nuevo, el que no nazca de agua, dice, y de espíritu, no podrá entrar en el reino. Entonces vimos a uno que ve el reino, a otro que puede entrar en el reino, pero vemos que hay una evolución, hay un caminar, hay un crecimiento, que entonces el que nace de agua y de espíritu puede ver el reino, pero el que solo nace de nuevo, el que es de agua y de espíritu puede entrar en el reino, pero el que solo nace de nuevo, como le estaba explicando a Nicodemo,
puede ver el reino. Y más adelante estábamos hablando de los que heredan el reino, donde pusimos un cuadro donde está el atrio, lugar santo, lugar santísimo, y los empezamos a ubicar, donde hablamos acerca del discípulo, el oyente, el creyente que están en el atrio, del discípulo que está en el lugar santo y del amigo o el hijo que están en el lugar santísimo. Entonces esa fue una ruta que empezamos a agarrar, en la cual pues vamos a culminar con este tema, pero siempre vamos a seguir hablando, porque todo esto a qué nos lleva. El punto principal del programa es hablar de los arrebatados, ¿verdad? La iglesia está viviendo un tiempo en el cual estamos esperando la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, en el cual vamos a ser arrebatados. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos nos iremos juntamente con ellos y seremos arrebatados en las nubes. Ese es el acontecimiento amado que estamos esperando, que es la venida del Señor. Todos los cristianos que hemos permanecido y perseverado en estas cosas de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos esperando es el arrebatamiento. Ese es el punto central, ¿verdad? El poder ser arrebatados. Por eso dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿ok? Entonces estamos hablando de un crecimiento donde no estamos poniendo en duda la salvación ya la tenemos, pero si no alcanzamos la estatura, como dijo uno de nuestros apóstoles, pues no hay problema, ¿verdad? Porque si no te vas en el arrebatamiento, pues tenés 7 años más para limpiar tus vestiduras y poderte ir en otro turno, ¿verdad? Pero no es lo que queremos. La tribulación no fue diseñada para nosotros, pero sí la vamos a pasar si no nos preparamos, si no tenemos una preparación. Por eso también hablábamos acerca de las primicias, la cosecha y el rebusco, donde las primicias van a ser ese grupo de arrebatados, ¿verdad? Que alcanzaron ese galardón. Suponete están corriendo una maratón, pues solo una persona se va a llevar el primer lugar. O supongamos que es una carrera de relevos, pues ese grupo que llegó a la meta final en primer lugar, ese es el grupo que se va a llevar esas medallas. Y va a haber un segundo lugar y un tercer lugar, que digamos que el primer lugar van a ser las primicias, el segundo lugar las cosechas, y de último hay otro grupo que se llama el rebusco. Así no es que se le llame rebusco, pero a la hora que lo estudiamos, esos nombres se les dan según el estudio que seguimos, ¿verdad? Entonces, vemos que están las primicias. Entonces estamos hablando acerca de los que pudieron alcanzar ciertos niveles espirituales que no tienen nada que ver con la salvación, pero empiezan con la salvación, porque el principio tiene que ser que aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, porque Él dio la vida por nosotros y nos abrió la puerta. Yo soy la puerta, dice. Entonces tienen que entrar por mí, ¿verdad? Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino para regresar al Padre es Cristo Jesús. Entonces hay que recibirlo en nuestro corazón. Ahí empieza la salvación, que Él todo lo hizo por nosotros. Nosotros no podemos hacer algo por salvarnos. Entonces yo no estoy poniendo en discusión la salvación. Eso está claro, lo repito y lo digo en cada programa que puedo. Yo no pongo en discusión la salvación, somos salvos. Ahora los salvos se dividen entre las primicias, la cosecha y el rebusco. Eso no lo elegí yo, está en la Biblia y eso es lo que estamos estudiando a la luz de la palabra. Entonces vemos que hay un solo bautismo, ya lo vimos en el programa pasado donde dice que habla de una sola fe, un solo bautismo. Pero también vemos en Hebreos 6, 1 y 2 donde dice que tenemos que seguir hacia la perfección, y también habla de la doctrina de bautismos. Pues eso ya lo vimos en el programa pasado. Si tú ahorita te estás conectando y no lo habías visto, puedes buscarlo en el programa pasado donde dice en Hebreos 6, 1 y 2, habla acerca de un camino de perfección, donde habla de que ya no sigamos hablando
acerca de los rudimentos, de las bases, dice, sino que sigamos avanzando hacia la perfección, donde habla acerca de la doctrina de los bautismos, no dejando el mismo cimiento, dice, hablando de las doctrinas de los bautismos, de la venida de Cristo y de los muertos, de la resurrección de los muertos. Entonces, eso es lo que está hablando en Hebreos 6, 1 y 2, donde tú puedes chequearlo ahorita que estamos hablando de eso. Entonces, vemos que hay un camino de perfección. Entonces, estamos hablando acerca de un bautismo, por eso lo repito otra vez, lo he repetido en todos los programas, es un bautismo que tiene 7 facetas, que tiene 7 procesos. Y en el programa pasado había un versículo que hablábamos acerca del oro y de la plata, pero habla de la plata que tiene que ser refinada 7 veces y pasada por fuego, ¿verdad? Entonces 7 veces refinada, pasada por fuego. Tiene 7 procesos, donde hablábamos también de Naamán, que Naamán se sumergió 7 veces, ¿verdad? No es que son 7 bautismos, sino que él se mete una vez, una limpieza, otra vez es otra limpieza. Por eso también pusimos el verso donde habla que hay metales que tienen que ser limpiados por agua y otros por fuego. Pero los que son limpiados por agua es necesario que sean pasados por el agua de la purificación. Y el que puede aguantar el fuego, que pase por el fuego de la limpieza. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estas facetas nos va a ir limpiando diferentes áreas que tienen que ser limpiadas. No te puedo decir específicamente qué áreas son, porque cada una viene a hacer un trabajo individual. Todos tenemos áreas que trabajarnos. Yo tengo mis áreas que tienen que ser trabajadas por Dios. Tú tienes tus áreas que tienen que ser trabajadas por Dios, donde hablamos de las 12 fuentes, que podemos agarrarnos de esas fuentes. Y también está este otro proceso que hay acerca de limpieza, donde tenemos que pasar estos procesos de bautismos. Cuando decimos bautismos es algo donde nos sumergen en eso, ¿verdad? Por eso vamos a entrar ahorita en esto. Bautismo de arrepentimiento. Esto es algo espiritual, donde hablamos también acerca de que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque lo espiritual solo lo puede percibir el hombre espiritual, dice. Aunque lo espiritual para el hombre natural le parece una locura, dice. Por eso es que esto no lo podemos analizar con una mente natural, con una mente humana, sino que tiene que ser pensamientos espirituales. Y tú y yo que tenemos al Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad. O sea que esto es espiritual, trabajando lo físico, trabajando la área almática y trabajando el área espiritual, donde va a trabajar el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso es que el de arrepentimiento es algo que cuando nos bautiza el arrepentimiento, es cuando empezamos a decir que sí, nos empezamos a sentir mal por la vida vieja y empezamos a tener un cambio de mente. Entonces, ¿cuándo empezaste a ser bautizado por el arrepentimiento? Cuando empezamos a tener un cambio de mente. Entonces, no importa los años que tengas de estar en el evangelio, necesitamos ese cambio de mente día con día, porque tenemos muchas cosas que cambiar. Entonces, si te cambian la mente, siempre va a haber un sustituto, donde si quitan algo, queda un vacío, tienen que poner algo. Entonces, digamos, si quitan nuestra mente que teníamos antes, la mente vieja, entonces tienen que poner algo nuevo. Entonces podemos adquirir la mente humanista o podemos adquirir la mente de Cristo. Podemos adquirir una mente retorcida o podemos adquirir la mente de Cristo. Entonces, si quitamos la vieja manera de pensar, tiene que venir la mente de Cristo para ti y para mí, que es lo que está pasando ahora. Por eso cuando hablamos de este proceso, ya que tenemos la mente de Cristo,
pero no la tenemos a totalidad, sino que conforme vamos adquiriendo conocimiento, la mente de Cristo viene ampliándose. Venimos viendo con más claridad. Y por eso es que podemos recibir este tipo de enseñanzas. No es de que te estén lavando el coco, no. Te están poniendo la mente de Cristo. Y por eso ponemos los versículos. Esto lo estamos haciendo a la luz de la palabra, que no haya ningún engaño. Sembrando la verdad, se marchita la mentira. Eso es lo que tratamos de hacer en este programa, por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos auxilie a sembrar la verdad para marchitar toda mentira y todo engaño del enemigo. Entonces, a la luz de la palabra, es como que estamos poniendo, ya se puso el fundamento y a la luz de la palabra estamos poniendo los ladrillos, porque ya hay un cimiento que es doctrinal, es la doctrina, y sobre ese cimiento en mí y en ti se está poniendo pues los ladrillos y se están haciendo las paredes, pero ya hay un cimiento. Entonces eso es lo que estamos haciendo, como te digo, sembrando la verdad, que es la palabra, sembrando la palabra de Dios, se va a marchitar toda mentira y todo engaño. Entonces vemos que este sería el cambio de mente, que lo seguimos teniendo porque es necesario cambiar siempre áreas de nuestra vida. Entonces, por medio del arrepentimiento, cambiando nuestra manera de pensar. Viene el bautismo en agua, que es el que todos conocemos, que es el que hacía Juan. Entonces los metían en agua, que es el que hemos tenido nosotros, y dice que es una muerte y resurrección, que en ese bautismo de agua participamos en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces es una nueva vida. El cambio de mente es una nueva vida, porque ya no pensamos como pensábamos antes. Hay un claro ejemplo que para los que vivimos en Estados Unidos, pues en nuestros países no se usaba el cinturón de seguridad cuando manejamos. Pero como venimos a este país y si no nos lo ponemos hay multas, nos educaron la mente, nos cambiaron nuestra manera de pensar, tanto que los que ya llevamos tiempo viviendo en Estados Unidos y tenemos la posibilidad de viajar a vacacionar o lo que sea, a visitar nuestros países o los países latinoamericanos, ya porque ya estamos educados, nos ponemos el cinturón de seguridad. Pero la gente que vive allá nos ven raro, pues dice, eso no se usa, pues es algo que no es una ley. Aquí es una ley, pero entonces viene la ley y nos cambió la manera de pensar. Por eso dice que cambiado el sacerdocio, se cambió la ley. Vamos a hablar acerca de eso en otros programas que vienen ya, acerca del cambio de sacerdocio, el cambio de ley, pero para recibir todo eso es necesario poder estar conectados con el Espíritu en base a todo lo que es espiritual. Entonces, fíjate, pues, después hablamos del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Qué bonito que recibimos un bautismo del Espíritu Santo, donde dice que una de las señales es el hablar en lenguas, ¿verdad? Esa es la señal, hablar en lenguas. Aunque todos tenemos al Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo desde que recibimos al Señor en nuestro corazón, entra el Espíritu Santo y entra Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, un día de esto vamos a explicar acerca de eso cuando cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok. Ese sería en el Espíritu Santo. Fíjate pues. Después hablamos el de fuego. Cuando sale el de fuego, vemos que en el bautismo en fuego está, nos habla acerca de una prueba, nos habla acerca de una definición. El bautismo en fuego también nos habla del bautismo de la palabra, donde viene aquella revelación de la palabra, que hambre por la palabra, en el cual empezamos a ver la palabra de otra manera. Entonces ese fue el bautismo en fuego. Ok, y ya hablamos de 4. Ahora vamos a hablar en el cuerpo, en Cristo, que es el Cordero, y el bautismo en el Padre. ¿Por qué lo vamos a...? No voy a dedicarle un programa a cada uno, porque es necesario que al entender estos 4 bautismos, al recibirlos, estos 3 son similares, pero son fáciles de recibir. Como digamos, estos 4 le abren la puerta al 5, al 6 y al 7. Los puse en un orden
así, por decirlo así, cronológico, de 1, 2, 3, 4, un orden, ¿verdad? Sí, temático, pero no tiene un orden. Lo vimos en Hechos 10, donde Pedro va y visita a este soldado Cornelio. Están reunidos en la casa de Cornelio y dice que él les empieza a hablar de la palabra cuando entra un viento recio. Y dice que los envolvió como en Hechos 2, donde cae Pentecostés. El mismo lo que pasó en Pentecostés pasa en Hechos 10. Tú lo puedes chequear en la Biblia, pasa en Hechos 10, donde visitan a Cornelio y primero son bautizados en el Espíritu Santo, porque dice que ese viento les trajo un mover en lenguas, empezaron a hablar en lenguas y Pedro dice que esto es lo que estaba profetizado también. Él empieza a hablar de que sí, el Espíritu va a caer sobre toda carne, lo que habla Joel 2:28. Pasa en la casa de Cornelio, dice que después de que hablaron en lenguas y todo, los metieron al agua. Entonces, ¿cuándo cayó el de arrepentimiento? Acordémonos que Cornelio era un soldado romano, pero le oraba al Señor, o sea que él ya estaba arrepentido. Ese cambio de mente, ese arrepentimiento trajo la llenura, agradó al Espíritu Santo, pues, y trajo la llenura, trajo el Espíritu Santo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y después los meten en agua. Entonces, hay un orden, Dios hace como Él quiere. Esta es la obra de Él y Él es el Rey. Él hace como a Él le place y lo vemos en Hechos 10, donde son bautizados primeramente por el Espíritu Santo, pero había habido un cambio de mente y habían tenido el arrepentimiento, cae el Espíritu Santo y después viene el bautismo en agua. Ok, entonces solo quiero para cerrar, ¿verdad? Porque quiero cerrar con un buen cimiento, con el cimiento de los apóstoles que están en la Biblia, ¿verdad? Y lo que se ha escrito en nuestra doctrina. Mira, pues, el de arrepentimiento, ese creo que está en Juan 3:11, ¿verdad? Mateo 3:11. Léemelo, por favor. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, fíjate, en Mateo 3:11 dice, ¿cómo leerlo otra vez? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ok, espérame aquí. Ok, miremos pues. Solo quiero separar esto. ¿Dónde está mi borrador? Dijo. Ok, solo quiero separar esto un poquito de aquí. Porque solo esa cita, como ya dimos el tema, ¿verdad? Los temas, estos cada vez se vieron individual. Entonces, estamos hablando de Mateo 3:11, donde está hablando, yo os bautizo en agua de arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento, en agua, ¿verdad? Que era un agua de arrepentimiento, pero ahora en este tiempo no está Juan el Bautista. Por eso que el arrepentimiento viene como un bautismo espiritual, pero es algo que nos inunda y no nos deja y nos arrepentimos constantemente. Pero él también los bautizaba en agua, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de dos bautismos. Porque no te quiero poner otra cita para acerca del bautismo en agua, porque cuando se acerca el Señor Jesucristo y dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es bautizado el Señor Jesucristo, sale la voz en el cielo, que es el Padre. Entonces ahí está Cristo bautizándose, el Padre diciendo que este es el Hijo amado en el cual Él encuentra complacencia, y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde solo en ese evento tendríamos muchas cosas que hablar, porque hay un cambio de sacerdocio, donde Juan el Bautista representa a los sacerdotes levíticos y Jesucristo está representando el nuevo sacerdocio, ¿verdad? Entonces no queremos tocar eso, pero ahí está. Es un verso muy conocido. Entonces vemos que está el arrepentimiento y el de agua. ¿Pero qué dice más adelante? Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará
con el Espíritu Santo y con fuego. Fíjate pues, entonces aquí viene, mira cómo es esto, porque ahorita para que nos ayudemos, mira pues. Estos dos dice que los hacía ¿quién? Juan. Vamos a ponerle aquí el Bautista. ¿Cuáles hacía él? Estos dos, ¿verdad? Estos dos los hacía Juan. Pero ahora, ¿qué dice? Que viene uno más poderoso. ¿Quién es ese más poderoso? Cristo. Ok, mira pues. Entonces aquí viene Cristo. Y va a sacar este. Y viene este. Este lo hace ¿quién? Cristo. Va, fíjate pues. Entonces viene y dice, yo Juan el Bautista, ¿verdad? Yo os bautizo en arrepentimiento y en agua. En este 3:11, mira. Pero dice, pero tras de mí, dice, viene uno más poderoso, el cual yo no soy digno de atarle el cordón de la sandalia, dice. Él os bautizará, ¿quién? El poderoso que viene detrás de él. ¿Quién es él? Cristo Jesús. ¿En qué los va a bautizar, dice? ¿En qué los bautizará? En Espíritu Santo y con fuego. ¿Verdad? Entonces, dice, ahí lo tenemos en la pantalla. En Espíritu Santo y en fuego. ¿Verdad? Dice que Él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Quién? Cristo Jesús. Ok. Entonces, fíjate pues. Arrepentimiento, agua, Espíritu Santo y en fuego. Entonces, ahora vamos con el primer versículo. No sé cuánto tiempo llevo. 25, ¿sí? Ok, va. Entonces, vamos con el primero, que es en el cuerpo. Bautismo en el cuerpo. ¿Cuál es el verso que tenemos para el bautismo en el cuerpo? Solo dame el número de la cita que tenemos, por favor. 1 Corintios 12, 13. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Primera de Corintios 12. 13. Ok, lo tenemos ahí, Julita, para leerlo. ¿Tú los tienes aquí? Déjame ver aquí, yo te lo voy a conseguir. Un segundito, hermano. Porque es necesario que todo lo tengamos a la luz de la palabra. Aquí los tenemos, mira. 1 Corintios 12, 13, ok. Entonces, miremos, pues. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí estamos, ¿verdad? Esta otra versión, mira lo que dice. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya sea que seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es la nueva versión internacional. Entonces quiero que tomemos en cuenta que este bautismo en el cuerpo está hablando, mira, de este nos están abriendo unos grandes temas. Por eso es que solo lo quiero abordar una breve explicación para dejar la idea, ¿verdad? Entonces se está hablando del bautismo en el cuerpo. Ok, pero ¿qué cuerpo? Estamos hablando de lo que se habla del cuerpo místico, que es la iglesia, donde todos los cristianos conformamos el cuerpo místico que es la iglesia. Ese es un cuerpo. Entonces dice, léeme despacito, dice, solo como dice, porque por un solo espíritu, ok, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese? Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese bautismo de un solo espíritu? Cuando estamos hablando de un solo espíritu, estamos hablando de la unidad. Donde en la iglesia, por eso yo quise
no quise explicar uno en cada día porque esto sería muy amplio. No es, o sea, estos temas son amplios, pero se pueden acortar para un entendimiento más rápido, que es lo que se quiere. Sabemos que necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, en fuego, en agua de arrepentimiento, ok. Pero cuando hablamos del cuerpo, esa es la unidad. Donde te acuerdas que allá en la Torre de Babel había algo que los unía, que era el idioma. Ahora, en este tiempo, ¿sabes qué es una de las cosas? Porque nos unen muchas, pero una de las cosas que nos va a unir en el ministerio a nosotros es el lenguaje de la doctrina. La doctrina es muy importante porque nos une en un lenguaje. Dice que doctrina es un estilo de vivir. Entonces, ese es el estilo que nosotros adoptamos de vivir, que está escrito en la Biblia y es doctrina. Doctrina es lo que vivimos, lo que hacemos. Digamos, algo de doctrina simple es taparnos la cabeza. Las mujeres dicen que toda mujer que ora y profetiza, que se tape la cabeza. Entonces, cuando hay diferencias en que unos creen en que sí taparse y otros creen en no taparse, en esa misma iglesia, ahí hay una división en ese pensamiento, por lo cual no podemos lograr el bautismo en el cuerpo, porque unos creen en la doctrina de la cobertura y otros no creen en la cobertura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Pues lo que se hace es discipular a la iglesia, a los que no creen junto con los que creen. Y dice que la palabra, las señales, no sé si estoy bien yo ahí, las señales, sí, así es, las señales van a seguir a la palabra, no la palabra sigue a las señales, no. De primero se da la palabra y como la palabra tiene un testimonio vivo y eficaz, entonces las señales van a alcanzar a la palabra. Entonces, en esto por solo poner el ejemplo de la cobertura, del cubrirse la cabeza, y eso nos habla de cobertura, nos habla de muchas cosas. Cuando la parte que no entendía acerca de cubrirse la cabeza, ¿verdad? Ya sea los hombres y las mujeres, porque el hombre no puede creer acerca de cubrirse la cabeza, aunque él no se cubre. El hombre no se cubre. Pues le puede decir a la mujer, no te cubras si yo soy tu cobertura. No te cubras si tu velo es el pelo. Entonces el varón también puede caer en eso. Esas son locuras de ellos, que no sé qué. Pero cuando viene este bautismo en fuego, que se te abre la palabra, viene un maestro, te explica la doctrina y te dice el por qué nosotros nos cubrimos la cabeza, ahí hay unidad. ¿Por qué? Porque nos une un lenguaje, que es la doctrina. Por eso es que muchas veces estamos divididos dentro de la iglesia, aunque seamos hermanos, nos llevemos bien, tomemos café y estemos agarraditos de la mano, pero nos divide algo que es la doctrina, porque unos piensan una cosa y otros piensan otra. Como otros pueden decir, no, el Señor ya no viene, y otros creemos que sí viene, lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Cómo alcanzamos la unidad, el bautismo en el cuerpo? Por medio, de la doctrina que nos une, ahí hay una unidad. Entonces dice, ¿cómo dice este verso? Dice que vamos a ser unidos en el bautismo de un solo espíritu. Necesitamos ser bautizados por un mismo espíritu, la unidad espiritual. Necesitamos ser bautizados en la unidad espiritual. Entonces, fíjate, pues tengo aquí, déjame ver, ¿verdad? Entonces dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o sean griegos, ¿verdad? Sean esclavos, sean libres, y todos nos dieron a beber de un mismo espíritu. Mira, hermano, todos estamos comiendo el mismo alimento. Como te decía, unos lo creen y otros no. Pero lo importante aquí es caminar hacia la unidad y tendremos ese bautismo. Fíjate que una de las otras cosas que yo veo acerca de este bautismo es cuando el pueblo de Israel, ya lo alcanzan los egipcios. Se abre el mar y todo el pueblo pasa en medio de las aguas, ¿verdad? También dice la palabra que todos fueron bautizados en una misma nube, dice, ¿verdad?
Cuando está hablando que estaban en el desierto. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba ahí y la nube los cubría. No sé si me lo puedes buscar más adelantito, por favor. Les quedo pendiente con ese verso. Ahorita me lo van a dar. Acerca de que habla de que todos fueron bautizados en la misma nube cuando andaban en el desierto. Si no, más bien me recuerdo, yo sé que algo así está. Bueno, entonces, bautismo en el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? En la unidad. Pero ¿cómo nos vamos a hacer en la unidad si no tenemos estos bautismos? Cuando los demás hermanos sí los tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿no bautizan a toda la iglesia? Sí. A unos los están bautizando en porque lo están alcanzando. A otros los están bautizando en el Espíritu, a otros en el fuego, y se van agregando, conforme se van agregando y completando estos bautismos, se van agregando a de la unidad, este bautismo en el cuerpo. Por eso es que siempre se van a ir agregando y agregando y agregando conforme vayan creciendo los hermanos. Si tenemos una congregación de 100 y digamos que 30 están metidos en este bautismo, los demás se van a ir agregando conforme vayan alcanzando estos bautismos, mira. Entonces estos bautismos los van a meter en el bautismo en el cuerpo. Pero si no los tienen, en lo que se van alcanzando estos bautismos, no alcanzan ¿verdad? O los van alcanzando como digamos que tengo esta botella. Entonces el hermano, conforme la botella se va llenando, se va metiendo a simultáneamente, pues van ahí, porque en ciertas cosas va a ser bautizado. Digamos, el que no se ha metido en el agua, cuando se meta al agua, se va a integrar en el bautismo en el cuerpo en unas áreas y en otras no. Porque como es un bautismo de unidad, entonces hasta que pues alcancemos todos la medida del varón perfecto, vamos a estar siendo bautizados en esta unidad para que todos lleguemos a un mismo nivel. Por eso es que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos nos iremos con ellos. ¿Cómo? Alcanzando esa unidad. Todos conscientes y en la misma línea de que Cristo viene y que estamos esperando al Señor y nos estamos preparando, ¿verdad? Entonces pueda que digamos que no hay tiempo. Vea, ya viene el Señor y yo apenas voy en el del Espíritu Santo y no he alcanzado el de fuego. Sí, pero en el tiempo que tuviste te esmeraste, hiciste todo lo posible y como te esforzaste, si viene el Señor y digamos que solo te agarró en el del Espíritu y viene el Señor por misericordia, llenas la cota y te mete en el cuerpo. Pero es porque ya vino el Señor. Pero mientras no ha venido y lo seguimos esperando, avancemos hasta alcanzar el máximo. No nos conformemos, porque entonces ahí te lo van a tomar como que te conformaste. Como aquel de los talentos que yo tuve miedo y lo guardé. En cambio el otro los puso a trabajar. Pongámonos a trabajar en lo del Señor y alcanzar todo. Entonces ese sería en el del cuerpo. Ahora miremos en Cristo o el Cordero. Léeme el que viene en Cristo en el Cordero, que sería el siguiente, por favor. Este sería Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Efesios 5, 31 y 32. 5, 31 y 32. Ok. ¿De qué nos está hablando ahí la palabra? Nos está hablando de la unidad entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Entonces, esa es la unidad en Cristo, el Cordero. Ok. Dejará padre y madre. Habemos muchos que tal vez la familia nos han criticado porque somos cristianos, pero nos estamos uniendo a Cristo para hacer una sola carne. Mira qué interesante. Ahora mira qué tan importante es esta fuente de descontaminación que es lo que vamos a celebrar la próxima semana. ¿Qué es lo que vamos a celebrar la próxima semana? Santa Cena. La Santa Cena. Entonces fíjate, como dice mi amada esposa,
en el bautismo de Cristo o el Cordero es como es una inmersión, te meten en el agua, te meten, ¿verdad? Estás dentro del agua. Ese es el bautismo. Entonces, ¿cómo vamos a bautizar en Cristo, en el Cordero? Nos metemos en el Cordero. Pero como dice, por cuanto dejarás padre y madre y te unirás a tu esposo para ser una sola carne, ¿verdad? De eso está hablando ahí, ¿verdad? De ser una sola carne con el Cordero. Entonces en la Santa Cena, ¿sabes qué es lo que está pasando? Nosotros nos comemos al Cordero. Nos comemos a Cristo para ser iguales a Cristo. Cada Santa Cena nos están cambiando así, a semejanza de Cristo. Por eso es importante la Santa Cena. No es que sea un ritual, sino que cada vez que nos ministran la Santa Cena, nos metemos, el Cordero nos lo comemos. El Cordero está entre nosotros. Entonces nos hacemos uno con el Cordero. Pero hay un verso donde dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio, te vomitaré, dice. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Entonces, ¿a quién va a vomitar? Entonces, como que el Cordero nos come. Primero nosotros nos comemos al Cordero por medio de la Santa Cena. Entonces, cuando el Cordero nos come para que se cumpla el proceso, ¿verdad? Cuando el Cordero nos come y nos haya tibios en el amor. Por eso dices, más bien te valiera ser frío o caliente. ¿Qué quiere decir? Definido. O sos frío que no estás conmigo, o fuiste frío en el amor, o fuiste ardiente en el amor. Pero que sí y que no, el cuerpo lo rechaza. Rechazado de esta unidad. O sea que el que no alcance la unidad en el cuerpo, cuando se lo coma el Cordero, va a ser rechazado. Por eso es que yo te explicaba. Importante estos 4 primero. ¿Por qué? Porque ya estos 3 vienen a ser como cuando cocinan. Estos son los ingredientes para cocinar. Y aquí ya está la comida preparada. Entonces aquí ya es algo, un estado final. Donde aquí todo, digamos, el bautismo del Espíritu Santo no depende de nosotros. Eso depende del Espíritu cuando Él lo vaya a dar. El bautismo en fuego no depende de nosotros. Eso depende del Padre cuando lo va a dar, ¿verdad? Pero el arrepentimiento, este es un bautismo de arrepentimiento que dice que Dios lo da. Él lo da a quien lo pide. Y el bautismo en agua, eso es algo que nosotros decidimos. El agua ahí está, dijo el eunuco. ¿Qué me impide? Dijo aquel hombre que iba para, yo creo que era etíope. El eunuco etíope. Y entonces dice, ¿qué me impide para ser bautizado? Dice. Entonces viene y le dice Felipe, no, solo que hay agua, y encuentran agua y lo meten al agua. O sea que el bautismo en agua es decisión nuestra. El arrepentimiento es decisión nuestra. Si arrepentirnos o solo, como lo que hizo Judas, arrepentimiento o ser un remordimiento. El bautismo del Espíritu Santo es algo que el Espíritu da. Nosotros tenemos que esperar. Les dijeron a los de Hechos, esperen la promesa. ¿Qué promesa? La del Padre, Joel 2:28. Y esperaron y vino. Bautismo en fuego, cuando hablamos de prueba y todo eso, eso lo van a dar. El Espíritu lo va a dar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo van a dar en su momento. Nos van a preparar para la prueba y va a venir el bautismo de fuego y va a venir la palabra, ¿verdad? Entonces viene el bautismo de la unidad, que ya lo expliqué. Entonces viene el bautismo en Cristo, donde te digo, con la Santa Cena nos comemos al Cordero. Pero en otro capítulo dice que el Cordero nos va a comer y nos va a probar. Más bien te vale hacer frío o caliente, porque tibio te van a vomitar del cuerpo, vas a ser expulsado del cuerpo. Bautismo en el Padre. Léeme bautismo en el Padre, por favor. Esta sería primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él. Todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Voy a leerlo nuevamente. Pero luego que todas las cosas se le sujeten. Sería 15:28, ok. Ajá. Bueno,
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ok, entonces mira, pues, ese verso está hablando de que va a sujetar todo al Hijo, ¿verdad? Al sujetar todo al Hijo, una de las cosas que va a sujetar es la corrupción, todo lo corruptible de nosotros. ¿Qué es lo corruptible, hermana Julia? El cuerpo, lo que perece. El cuerpo viene pereciendo, este cuerpo. Nos lo van a cambiar. Ese va a ser el bautismo en el Padre. ¿Por qué? Porque a Cristo se lo sujetan todo. Entonces dice Cristo, mi Padre y yo, uno somos. ¿Por qué? Porque Cristo se sujeta a todo lo del Padre, a Cristo lo meten dentro del Padre. Pero como nosotros ya vamos dentro del Cordero, nos van a meter, nosotros metidos en el Cordero y el Cordero metido en el Padre, ahí se sujeta todo. Ok, entonces, ¿qué va a hacer el bautismo en el Padre? Sujetar todo, nos van a quitar todo lo corruptible, todo lo que perece, y va a venir algo nuevo, pero esto es hasta más adelante. Por eso es que, mira, pues, esto es un poquito más profundo explicarlo, por eso solo lo quiero medio dejar así, porque sí llevaría un par de programas para poderlo explicar y sí necesitaría que lo que tú no entiendas preguntaras, pero como solo lo estamos tocando superficial, porque mira, hermano, todo es importante, pero debemos de alcanzar arrepentimiento, agua, Espíritu Santo, fuego, para que todo después lo recibamos como un solo cuerpo. Hablamos en lenguas, todos estamos hablando en lenguas y empieza el derramamiento del Espíritu Santo. Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre el cuerpo místico, sobre la iglesia. Eso es algo diferente, porque esto lo recibimos arrepentimiento individual, el agua es individual, el Espíritu Santo puede ser colectivo y individual, pero, o sea, lo recibe el grupo, pero cada uno recibe sus lenguas. Es individual. El bautismo en fuego es individual, pero cuando nos están hablando de un bautismo en el cuerpo, es un bautismo de un grupo, en el cual el mismo grupo está recibiendo lo mismo. Si desciende la gloria de Dios, va a descender sobre toda la iglesia, sobre todo ese grupo. Pero eso lo que pasa es, descendió la presencia de Dios y qué cultazo, dicen. Si siempre son así. Lo que pasa es que no vamos en la unidad espiritual, porque el Señor siempre está. Los que no estamos siempre somos nosotros, no estamos conectados en esta unidad. Por eso es que no sentimos lo que otros sienten. ¿Y por qué aquel sí y yo no? Porque no estamos recibiendo el bautismo en el cuerpo, ¿verdad? Desciende la gloria de Dios, como te digo, qué cultazo, dicen unos. Pero si todos los cultos son iguales, no hay culto especial. El especial siempre está, que es Cristo Jesús. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Si ellos son los que nos invitan a la iglesia y no ellos son los que nos están esperando, pues el problema es que no estamos en la unidad del cuerpo. Por eso es que todos no sentimos lo mismo. Unos sienten una cosa, otros sienten otras. Dice Pablo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas y que todos profetizaran. Porque él está hablando de esto, mira. Que todos hablen en lenguas, que tengan los dones del Espíritu Santo, que tengan el mejor don, que es el profetizar. Ya vamos a hablar de los dones, porque hay unos dones y están los mejores dones. Eso tenemos que explicar porque habla de los mejores dones. Pero dice, yo quiero que todos hablen en lenguas y que todos profeticen. Está hablando aquí en esto. Bautismo en el cuerpo. Por eso el que tiene bautismo en el cuerpo, cuando se coma el cordero, hermano, nos estamos haciendo uno en la Santa Cena, nos hacemos uno con el cordero. Y después el cordero nos va a comer a nosotros. Pero primeramente se comían al cordero. Allá en Éxodo se dio una orden de comer al cordero y se puso una señal. La señal era de sangre, donde se manchaban los postes. Ahí es un atao.
Y la Tao nos está hablando de que son 22 letras, que es el alefato hebreo, es un proceso. Hemos dicho que el fruto es el resultado de un proceso, en el cual en el bautismo todos lo vamos a recibir por medio de esto. Cuando nos comamos al Cordero, ¿verdad? Al comernos al Cordero nos hacemos uno con el Cordero. Ahora, del Padre está hablando de no corrupción, que todo se lo va a sujetar a Cristo Jesús, ¿verdad? Todas las cosas para que Dios sea todo en todo, dice. O sea que todo va a regresar al estado original, que es el de Dios en la pureza de la plenitud de Dios. Entonces, por eso es que tendría que explicar muchas cosas. Pero como todo es importante, pero ahí estamos hablando. Mira, te lo voy a dejar aquí. No sé cuánto tiempo me falta. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Ok, 5 minutos para cerrar, por favor, hermanos. Viene el bautismo arrepentimiento, bautismo en agua, donde estamos hablando de Mateo 3:11, donde está hablando Juan el Bautista, donde dice, yo los bautizo con aguas de arrepentimiento. Está hablando de un arrepentimiento, está hablando de unas aguas. Pero dice, pero detrás de mí viene uno aún más poderoso. O sea que como que Juan el Bautista tenía poder, porque dice el Señor Jesucristo, dice que de los hijos nacidos de mujer, dice, no ha habido uno más grande. Para que diga eso el Señor Jesucristo, es tremendo, ¿va? No ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Y de cierto os digo, dice, que en el reino de los cielos, dice, que el más grande es el más pequeño. Y el más pequeño es uno de los más grandes, dice, ¿verdad? Entonces, fíjate, pues entonces dice, el Señor Jesucristo cataloga a Juan, lo pone en un rango donde dice, de los hijos nacidos de mujer, no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Y entonces dice él, entonces viene Juan el Bautista y dice, pero detrás de mí viene uno más poderoso, el cual yo no soy digno de atarle el cordón de la sandalia, dice. Y él dice, ¿quién? Aquí te lo puse, Cristo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Léemelo. Dice, porque les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor que Juan el Bautista, mas él es más pequeño en el reino. Dios es mayor que él. Imagínate, ¿qué verso es ese? Este es Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas 7, 28. Apuntarlo ahí para que estemos sí, en sintonía en lo que estamos hablando. Entonces viene, ¿verdad? Cristo, en el 3:11 siempre, Mateo 3:11. Viene uno más grande. ¿Qué va a ser ese más grande? Bautizarlos en Espíritu Santo y en fuego. Pero viene Cristo y dice, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el otro. Mira, relevos. Es que esto es precioso. Dios mío. Tiempo lo que más quisiera uno. Viene Juan el Bautista y está en el Jordán y aparece Cristo. Y ahí hay un relevo de sacerdocio. Viene Cristo, termina su plan de salvación en la tierra y dice, viene otro relevo, hermano. Es que aquí tendríamos mucho que explicar, pero allá a la luz de la palabra está. Dice, les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador. O sea que Cristo es un consolador. Y viene y dice, les conviene que me vaya porque viene el otro consolador, el Paracleto. Y él los conducirá a toda verdad. Y le dice a los discípulos, no se vayan, no salgan, esperen la promesa. Joel 2:28, porque vendrá el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. No podían salir si no venía el Espíritu Santo. Entonces dice que venía uno más poderoso que bautizará en agua y en espíritu. Vaya, o hablaba de fuego, espíritu y fuego. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo, que ahora nos bautiza en espíritu y fuego, ¿verdad? Ok, entonces viene 1 Corintios 12:13, está hablando de bautismo de cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. En la iglesia, ya lo explicamos, sería la iglesia. Entonces después viene otro bautismo que sería en Cristo Jesús, donde estamos hablando de la Santa Cena, donde nos comemos al Cordero y el Cordero después nos come a nosotros. Es meternos en el cuerpo del Cordero. Ese es un bautismo. Dice un verso que en la roca nos escondemos. Algo así dice, que la roca es nuestro escondedero.
La peña habla de la peña, de que hay un refugio en la peña. Parece que la peña, hermanos, como que tenía una hendidura, una herida, donde ahí se podía meter uno a esconderse. Es que esto es precioso, hermano. Ustedes me lo están buscando el verso. Entonces nos metemos en Cristo, ya metidos en Cristo, vamos a poder recibir el bautismo en el Padre. Pero esas son facetas finales. Decime, por favor. Sí, esto aparece en Éxodo capítulo 33, versículo 22. Fíjate, Éxodo 33, 22. ¿Qué dice? Ujú. Un lugar donde Dios promete proteger a Moisés cuando pase su gloria en la roca. Ujú. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña Gloria a y Dios. te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Léeme otra vez despacito. Mira, hermano, qué precioso. Es que a veces, hermano, son versos que me vienen a la mente, pero es el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, pido que me den la cita porque no tengo los números aquí, pero la cita el Espíritu Santo la da. O sea, el verso me lo da. Léelo otra vez porque ese verso está precioso, hombre. Dice, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña o Una roca. hendidura. Entonces, para la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y entonces, ¿a Cristo no le hicieron heridas, pues? Amén. Vaya. Entonces dice que nos comemos al cordero primero y después el cordero nos come. Nos vamos a meter como Moisés en esa hendidura de la roca. Ah, precioso, hombre. Lee lo que ustedes que dice. Y te pondré en una hendidura de la peña o roca y te cubriré con mi mano. Ah, los 5 ministerios, hombre. Con la mano. Discúlpame que interrumpa, pero es que esto está hermoso, esto es precioso, hermano. Qué bonito que estamos dando el tema. Descienda la gloria del Espíritu Santo, dando la revelación de la palabra por medio del bautismo en fuego. Mira, ahí está la roca, en esa herida. ¿A quién hirieron? Es a Cristo Jesús. Él es la roca, Él es la peña. Y en esas heridas nos metemos y con su mano, que son los 5 ministerios, ¿qué dice que hace? Te cubriré. Sí, hombre, te cubriré. Los 5 ministerios, los que dan cobertura a la iglesia. No, hombre, si esto está, dan ganas hasta de seguir otra hora, pero por amor a ustedes y el tiempo no lo podemos hacer. Pero ahí, mira ese verso. No sé si eso lo voy a poner. Dame cuál es ese verso. Es que ese verso necesita ser puesto. Éxodo. Éxodo 33, 22. Dice, Éxodo 33, 22. Mira todo lo que sacamos solo en ese verso en un ratito. Es que esto es glorioso, hermano. Dice que ahí está la peña, la roca, donde ahí tiene una herida, donde Moisés se mete y lo va a cubrir con su mano. Los 5 ministerios, Cristo lo hirieron y en esas heridas nos vamos a meter nosotros, porque esas heridas fueron por ti y por mí para salvación. Y nos cubre con los 5 ministerios, que es la mano poderosa de Dios, donde está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Los 5 ministerios cubriéndonos. Con eso cierro, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo y, hermanos, de verdad que sí, discúlpenme, pero yo me emociono más cuando el Espíritu Santo respalda su palabra y empiezan a bajar esos versos. A mí me gustaría seguir, pero como dijeron en una iglesia, usted siga, hermano, que nosotros ¿a qué hora terminamos aquí? A las 8 nos vamos, diga usted, yo apago la transmisión y sigo con mis quehaceres. Pero a mí sí me hubiera gustado seguir. La verdad que sí, se formó un ambiente muy hermoso aquí en el lugar de estudio que tenemos y sí se siente el Espíritu Santo, gracias a Dios, pero espero que usted también lo sienta con la palabra, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por su respaldo, por la enseñanza. Esperamos ser lo más claros posibles. Resumimos por qué nos fuimos por estos temas y con esto cierro. Tú puedes tomarle foto para que sea una guía de estudio. Ahí también vamos a subir un pequeño esquemita que tenemos de todo el estudio que dimos con unas citas bíblicas para que lo tengas ahí archivado en tus estudios, ¿verdad? Y pueda ser en el tiempo indicado de edificación para ti,
para tu familia y tus amigos, y ya cuando lo hayas aprendido lo puedas compartir, ¿verdad? Que ese es el propósito, no es que tú me veas cómo se explica la palabra, cómo se enseña, sino que tú también aprendas y puedas más adelante compartir de la sana doctrina. Juntos y unidos vamos a vencer, porque somos un solo pueblo, que tenemos una sola fe, un solo bautismo, somos un solo ministerio que nos cubre el apóstol Sergio a todos. Yo tengo mi cobertura inmediata, que es el apóstol Edwin García, al cual saludamos, y sabemos que mi apóstol tiene su cobertura, que es el apóstol Sergio, y todos estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio, el cual respetamos y bendecimos también, juntamente con nuestro apóstol Edwin García, que está en New York. Nosotros estamos en Norte Carolina, estamos trabajando aquí en Norte Carolina, estamos con mucho gozo y ansiosos de recibirte. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y deseas congregarte, unirte a nosotros, a este campamento de Maranata, como lo dice aquí el logo, ¿verdad? Estamos ahí contentos, felices, trabajándole al Señor, juntamente contigo, hermano. Te deseamos una feliz noche, que tengas una feliz noche de este jueves, en el cual terminamos con este tema. Y vamos a empezar con otra sección de tema, donde voy a subir un pequeño corto de introducción, donde vamos más adelante a poder hablar, solo es un pequeño corto donde vamos a poder subir acerca del tema que vamos a abordar, que es un tema muy interesante, en el cual hemos hablado de la limpieza, pero también queremos hablar, limpiarnos de qué. ¿De qué nos vamos a limpiar? Porque ya tenemos las armas para limpiarnos, pero ahora ¿de qué nos vamos a limpiar? Con esto cierro, se me fue el tiempo, que Dios te bendiga. Terminamos con el bautismo en 7 facetas. Uno de los versos principales fue Hebreos 6, 1 al 2, y de ahí se desprende la enseñanza. Que Dios te bendiga, hermano. Te esperamos, bendiciones, y hasta la próxima. Recuérdate que este es Rema, tiempos de entendimiento, todos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8, 1 hora de estudio bíblico. Que Dios te bendiga.